regreso en el programa, amigos, y ahora vamos a conversar con el señor Jorge Ochoa. Él es Paz, presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo está, señor Ochoa? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Espero que estés muy bien y que toda la teleaudiencia de Pyme TV también esté muy bien. Señor Jorge Ochoa, queremos escucharlo, por favor, el día de hoy en su bloque Comercio para las Pymes. Sí, bueno, no sé si por favor me podrían habilitar para compartir pantalla, por favor. Así es, el equipo de producción le va a compartir la pantalla, por favor. Le pido que lo pongan en pantalla completa, señor Jorge Ochoa, para que pueda comunicar el mensaje que tiene para el día de hoy en su bloque Comercio para las Pymes con el señor Jorge Ochoa. Estamos todos los martes en Reactiva Pyme. Así es, señor Jorge Ochoa, ahora sí queremos escucharlo, por favor. Ya le dieron el permiso correspondiente y ya podemos ver su material audiovisual en estos momentos. Perfecto. Lenin, hay un tema que no estamos hablando últimamente respecto de cómo está constituido la estructura empresarial en nuestro país, ¿no? Que son las empresas familiares. Yo soy empresario de hace ya varios años y me puse a pensar hace un tiempo, yo tengo 2 hijos, ¿qué va a pasar en el futuro con mi empresa, con la propiedad? Entonces, yo creo que ese es un tema que me llamó mucho la atención y que quiero compartir hoy día con Pyme TV. En el Perú, más del 80%, casi el 90% de empresas son empresas familiares. Y es algo de lo que no se habla y quizás deberíamos hablar. Pyme TV es un canal de vanguardia y es un canal que siempre habla de temas importantes. Adicionalmente, ¿qué características tienen las empresas? ¿No? Como te digo, más allá, es prácticamente el 90% de las empresas que en el Perú tienen origen familiar. La mayor parte de las empresas familiares contribuyen entre el 65 y el 75% del PBI global, o sea, no estamos hablando de números chiquitos. Las empresas familiares generan más o menos entre el 45 y el 80% de los empleos a nivel mundial. Perú no es una isla en el mundo, tenemos que saber que Perú no es una isla en el mundo. En casi todo el mundo la empresa familiar digamos, forma parte importante, no solamente en Perú, ¿no? Sino de toda la estructura empresarial nacional. Y la gran mayoría de empresas startup, hoy en día que estamos viviendo una nueva normalidad y una nueva forma de hacer negocios, estamos hablando pues de que la gran mayoría de empresas startup son empresas familiares, ¿no? Adicionalmente, hay un tema que es importante, que solamente el 30% de las empresas familiares llegan a la segunda generación, el 12% llegan a la tercera y solamente el 3% llega a la cuarta generación. El 60% de los problemas son causas de comunicación y confianza. El 25% se lo debe a la falta de preparación para la siguiente generación. Y el 15% se debe a la falta de planificación financiera, tributaria y legal. Como verás, todos estos temas en realidad son problemas de la empresa peruana en general, porque la gran mayoría de empresas peruanas son empresas, como mencionaba, empresas familiares. El 89% de las empresas familiares tienen conflictos. ¿Okay? Entonces, acá presentamos un tema que es interesante, ¿no? La mayoría de empresarios en nuestro país tienen pues la propiedad de la empresa, ¿no? Pero también hay que considerar si también son accionistas, si son familiares en el negocio, si son familiares y accionistas, si son accionistas trabajando en el negocio, si son familiares y no trabajan en el negocio, si son accionistas y no trabajan en el negocio, si están trabajando en el negocio, ¿no? Entonces, este tema de la empresa familiar, quizás en primera generación, como es mi caso, por ejemplo, yo soy todo, pues soy accionista, tengo propiedad, trabajo en la empresa, pero también soy familiar.
En muchas empresas, empresas en Mesa Redonda, Villa El Salvador, etcétera, con los conglomerados empresariales, la esposa también trabaja en la empresa. Luego los hijos van creciendo, estudian una carrera, trabajan para otras empresas y luego vienen a la empresa. Pero hay otros chicos que no quieren venir a la empresa, ¿no? Entonces, es todo un tema que hay que analizar, ¿no? Ahora, ¿qué queremos en nuestro país, ¿no? Siempre sacando alguna conclusión para nuestro país, ¿no? Que este tipo de empresas no, en el Perú no existen, o sea, la gran mayoría de empresas, el 99,8% no son empresas transnacionales, son micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Que adicionalmente a su estructura organizacional normal, a su ambiente empresarial normal, debe haber un acuerdo, debe haber un protocolo, debe haber un pacto familiar. Y eso creo que es bastante importante en el comentario del día de hoy. ¿Por qué, no? Porque nosotros queremos en nuestro país empresas de clase mundial. Y realmente no se puede hacer que las empresas sean empresas de clase mundial o un país de clase mundial, como vemos en la figura, ¿no? Haciendo pues lo que el patriarca quiera y el resto son pues sus peones, ¿no es cierto? Debemos buscar empresas de clase mundial que sean empresas modernas, que sean empresas, digamos, que puedan ser sostenibles en el tiempo. La conclusión o la reflexión del día de hoy es, en Perú es importante potenciar nuestras MIPYMES, potenciar nuestras empresas familiares, en base a un acuerdo, Lenin, a un acuerdo empresarial. No se puede, digamos, hacer que las empresas funcionen como un relojito si estamos pensando en modelos económicos del siglo XIX y que nunca funcionaron. No se puede cortar la libertad de los empresarios de hacer empresa en nuestro país. No se puede cortar la posibilidad de que las empresas desarrollen una gestión de clase mundial. Pero es responsabilidad también de nosotros los empresarios estar a tono con las nuevas tendencias del siglo XXI, el año del bicentenario de nuestro país. Es responsabilidad de nosotros desarrollar nuestras actividades en un ambiente de libertad. Y creo que esa es la palabra clave del día de hoy, ¿no? La palabra clave del día de hoy es, en Perú hay empresas familiares, la gran mayoría de empresas son familiares, y para que estas empresas funcionen de manera como un relojito de clase mundial, debe haber un acuerdo. Así como en las empresas, en las familias debemos solucionar la mayor parte de conflictos, eso es muy importante. Pero la segunda palabra clave del comentario del día de hoy es que debe haber libertad, y libertad para hacer negocios. No sé si tienes algún comentario o alguna duda que quieras compartir con nosotros esta mañana, Eleni. Señor Jorge Ochoa, han salido en las noticias unos resultados del Mincetur que me gustaría saber cuál es su opinión, y refieren que las exportaciones vienen superando los niveles prepandemia en primer trimestre. ¿Cuánta cercanía a la realidad nos da esta noticia y cuál es su opinión de ser posible o ser negativa esta información? Señor Jorge Ochoa, ¿me escucha? Bueno, probablemente las exportaciones, digamos, se, sí, perfectamente, perfectamente. No sé si tú me escuchas, Lenny. ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, ok. El punto acá es que efectivamente, producto de oportunidades de negocio y de los commodities que maneja Perú, probablemente las exportaciones han aumentado. Pero recordemos, estamos en un canal PYME, que más del 50% de los exportadores son microempresarios, pero solamente exportan el 0,2% del total de exportaciones en nuestro país. Entonces, probablemente, si nosotros analizamos las cifras prepandemia o primer trimestre prepandemia y, digamos, pandemia,
producto de la exportación o de la mejora de precios en los commodities, en los minerales, y digamos incluso en algunos, en la pesca quizás, probablemente tenemos mucho más, un mejor resultado. Pero lo importante, y centrando nuestro comentario, lo que son la micro, pequeña y mediana empresa, la que da trabajo en nuestro país es la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Digamos, no estamos viendo que solamente pues veamos la exportación de trabajo efectivamente, ¿no? Y si la economía está estable, hay mayor inversión, y si mayor inversión hay más trabajo, y si hay más trabajo, hay mayor bienestar. Ese es el tema, eso vinculado al comentario del día de hoy. Si hay libertad para hacer negocios y hay condiciones para hacer negocios, el Perú va a funcionar y va a ser viable. Pero también, como te digo, relacionando el comentario que hice hace un momento, así como las empresas familiares necesitan un acuerdo familiar, un pacto familiar, necesitan pues las condiciones mínimas para trabajar, yo creo que existe la posibilidad no solamente de estar felices con esos indicadores pre-pandemia y post-pandemia, sino buscar también que las pymes y las micro y pequeñas empresas sean exportadoras no solamente de commodities, sino también exportadoras de conocimiento.